buenos días, mis queridos hermanos. Nos da mucho gusto poderlos saludar a esta hora, a nuestra iglesia de Jersey City High, El Faro y Nuevo Amanecer. Una vez más nos alegramos poder llevar esta escuela sabática hasta sus hogares o donde usted se encuentre. Nuestra lectura bíblica en esta mañana lo encontramos en Éxodo 27. Éxodo 27, si lo tiene en su Biblia, lo puede buscar. Nuestros queridos hermanos y amigos que nos están viendo. El Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. En este versículo nosotros encontramos algo. No sé si usted está acostumbrado a decir la palabra por Dios o utilizar el nombre de Dios en cualquier situación o en cualquier momento donde realmente no debe ir. Pero bueno, ese es el tema que vamos a tener esta mañana. Más adelante les vamos a presentar el video que habla de ello, de por qué nosotros no debemos tomar el nombre de Dios en vano, y además cómo nosotros vamos a aprender a no tomar el nombre de Dios en vano, porque es un mandamiento en el cual no es menos que los demás. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta eso. Así que vamos a iniciar nuestra escuela sabática con una oración. Inclinemos nuestro rostro, incline su rostro donde quiera que usted esté. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la vida, por habernos cuidado. Ahora te suplicamos, Señor, que todo lo que se lleve a cabo, todo lo que presentemos en esta mañana, Señor, pueda quedar en nuestra mente grabada. Que podamos nosotros abrir nuestros pensamientos en nuestro ser entero a tu palabra. Y Señor, para que podamos nosotros también aprender a no tomar tu nombre en vano, sino que respetarlo porque tú te mereces, porque tú mereces toda honra y gloria. Así que Señor, por favor, bendice esta escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos siga bendiciendo, queridos hermanos. Ahora voy a cantar para la gloria y la honra de Dios. Sí, caí, caminé por muchos años en la oscuridad y no sé cómo volver. Quebrantada, no levanto mi mirada, pues no quiero mirar el desprecio de la humanidad. Dime tú, Jesús, si puedes perdonar mi mal. Hoy mis lágrimas derramo a tus pies para ser perdonada y ser limpia con tu poder, para ser perdonada y renacer, para ser perdonada. Digo, creo en ti, mi Dios, mi Rey, para ser perdonada y renacer. Mi Jesús, hoy te entrego lo que fui, nueva criatura soy. Me levantaré, pues tengo paz en mi corazón. Solo Jesús puede perdonar tu mal. Hoy tus lágrimas derrama a sus pies
ser perdonados y ser limpios con su poder, para ser perdonados y renacer, para ser perdonados. Dile: creo en ti, mi Dios, mi Rey, para ser perdonados, para ser perdonados. Yo ya soy perdonada y soy limpia con tu poder. Yo ya soy perdonada y puedo renacer. Yo ya soy perdonada. Digo: creo en ti, mi Dios, mi Rey. Yo ya soy perdonada. Yo ya soy perdonada. Yo ya soy perdonada. Y puedo renacer. Hola, hola, feliz sábado, mis queridos hermanos de la Iglesia Nuevo Amanecer, Jersey City Heights y El Faro. Dios lo bendiga grandemente y bienvenido a este espacio de nuestro misionero que viene hoy directamente del centro sur de la India, titulado Salvada por un Pozo. Esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. El esposo de Shelama empezó a sufrir de unos dolores de estómago muy raros y a la edad de 30 años murió trágicamente en un hospital por esta razón. Shelama era una muchachita muy joven, apenas tenía 20 añitos de edad y tenía un hijo de 5 años de edad ya. Cuando su esposo murió, ella quedó completamente sola en su aldea natal de Bellari, un pequeño pueblo a 300 kilómetros al norte de Bangalore. En medio de su desdicha, esa joven se quitó todos sus pendientes de oro, su collar de oro, y le dijo a su hermana: ¿me puedes cuidar al niño? ¿Me puedes cuidar a mi hijo para yo hacer unas diligencias? Pero los planes de ella en realidad era irse para no volver jamás. Shelama se fue caminando hasta el pueblo más cerca y allí encontró un pozo. Ella se tiró al pozo con la intención de morir ahogada. Cuando un muchacho de repente la ve flotando, corre para ayudarla y llama a más gente también para que vengan a socorrerla. El muchacho se amarró una cuerda a su cintura para poder saltar hasta el pozo y salvar a esta muchacha. Ellos la ayudaron, la socorrieron, le dieron ropa seca y la asistieron hasta que pudo recuperarse. Cuando la muchacha ya estaba bien, que ya volvió en sí y ya podía hablar, entonces ese pueblo empezó a reclamarle: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué viniste hasta nuestro pueblo a querer suicidarte? ¿Por qué no lo hiciste en tu pueblo? ¿Por qué, si sabes que tiene un hijo, quieres morir y dejar a tu hijo solo? Si estás sin dinero, puedes pedir ayuda, puedes pedir comida. Esa joven solo recibió dedos que la señalaran y un pueblo encima de ella reclamando: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Shelama no quería volver a su pueblo, pero ellos la hicieron que sí volviera a su pueblo y la mandaron de vuelta a su pueblo. Cuando ella llegó allí, ella fue y buscó a su hijo y de ahí quiso huir, quiso irse bien lejos de ahí. Entonces de ahí fue cuando viajó a Bangalore y cuando llegó allí encontró un hombre en la estación de bus. Ella le explicó su situación, que venía de lejos y que necesitaba trabajo y que venía a emprender una vida nueva en Bangalore. El joven le aconsejó que volviera a su pueblo, que en ese pueblo ella no iba a salir adelante con su hijo y que lo mejor que podía hacer era volver, pero ella sí no quiso hacerlo. Ella vio una iglesia y fue y se sentó ahí con su hijito delante de la iglesia. Era un lugar súper poblado donde pasaba mucha gente y la veía. Y ahí estaba llorando a sus dioses. Cuando de repente ella ve una foto de Jesús y ella
mira la foto y dice como sarcásticamente, ¿por qué no me ayudas tú? Y al rato salió una mujer de la iglesia y la asistió con comida. De ahí un señor la vio, ella le explicó su situación también a ese señor y él sí la ayudó. Él la llevó a su casa, le dio alojamiento en su casa y le consiguió un trabajo donde ella podía ir a limpiar y podía tener un horario flexible. En uno de los trabajos de Chelma, ella conoció a un pastor adventista, el cual le tomó cariño y quiso darle estudios bíblicos. Pero él, en cuanto se percató de que la muchacha no sabía leer ni escribir, se comprometió a enseñarla a leer para que ella pudiera estudiar la doctrina adventista. Él no descansó hasta que ella aprendió a leer. Y de ahí ella empezó a leer la Biblia y empezó a estudiar la doctrina adventista. De ahí empezó también a visitar la iglesia adventista y vino a los pies de Jesús. Me siento muy feliz, dice Chalema. Llegué aquí desde cero y Dios desde el día 1 me mostró dónde ir, puso personas en mi camino. Alabo a Dios porque me ha bendecido en gran manera. Mi vida es buena gracias a Él. Parte de las ofrendas del 13º sábado para este trimestre ayudará a construir un nuevo templo para la iglesia de abarrotada Iglesia Adventista Kanat Central, a la que asiste Chalema en Bangalore, la India. Muchas gracias por su atención para este espacio de El Misionero. Que Dios lo bendiga grandemente. Hay una expresión que es usada mucho por cristianos que me molesta bastante. Es cuando decimos, si Dios quiere, primero Dios, si Dios lo permite. No digo que esté mal usarla, lo que digo es que muchas veces la usamos de una forma equivocada. ¿Sabes por qué digo esto? Porque muchas veces nos escudamos detrás de esas expresiones para no decir la verdad sobre aquello que nosotros sentimos o sobre aquello que nosotros queremos. Y esto es gravísimo porque en Éxodo capítulo 20, verso 7, se registra el tercer mandamiento, que dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová a quien tomare su nombre en vano. Son palabras fuertísimas. Son palabras fortísimas. Ahora bien, es necesario que nosotros aclaremos estas palabras. ¿Por qué digo esto? Porque al judío promedio no se le pasaría por la cabeza hablar o decir o mencionar el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios para un judío era sagrado, como debe ser sagrado también para nosotros. Pero el judío promedio no se animaba ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios. Entonces el problema no era ese. Entonces, pastor, ¿cuál era el problema? Simple, el problema, ¿sabes cuál es? Que ellos comenzaron a jurar en falso. Y el jurar en falso también está condenado. El decir mentiras muchas veces en nombre de Dios. ¿Por qué entonces yo comencé diciendo esto de que muchas veces usamos esa expresión, si Dios quiere, si Dios lo permite, primero Dios? Repito, no digo que esté mal usarlas, el problema es cuál está el sentimiento detrás de esa expresión. Estoy leyendo un libro de un filósofo contemporáneo realmente interesante, donde él da algunos consejos para tener una vida más feliz. Y uno de los consejos que él da es: diga la verdad o por lo menos no mienta. Diga la verdad o por lo menos no mienta. Voy un poco más profundo en lo que te quiero decir. Muchas veces nosotros mentimos. Mentimos con lo que queremos, mentimos con lo que sabemos, mentimos con lo que quisiéramos, mentimos con nuestros sentimientos. Mira, te lo voy a colocar de la siguiente manera. Un amigo viene y te dice: ¿quieres venir conmigo a la iglesia? Y tú no quieres ir a la iglesia. Y entonces tú dices ahí: si Dios quiere, voy a ir a la iglesia. Cuando lo que tú le deberías haber dicho a tu amigo es: no quiero ir, no me siento bien para ir. Sin embargo, tú te escondes de ese "si Dios quiere", te escondes detrás de eso.
para decir, bueno, voy a ver qué hago. Si no fui es porque Dios no quiso. ¿Te das cuenta cómo es complicado muchas veces colocar a Dios en medio de nuestras decisiones cuando somos nosotros los que tomamos esas decisiones? El consejo es claro. No mientas en nombre de Dios. Y yo te coloqué un ejemplo simple. ¿Cuántas veces hay otros ejemplos o otras situaciones en las cuales nosotros muchas veces tomamos el nombre de Dios en vano o involucramos a Dios en situaciones que nosotros mismos deberíamos resolver? El consejo de hoy es, sé claro, di la verdad. No uses a Dios como un escudo para mentir y hacer lo que tú quieres. Sé sincero y comienza a hacer la voluntad de Dios, considerando que el nombre de Dios nunca debe ser tomado como algo tomado a la ligera. Dios te ama mucho, pero también recuerda lo siguiente: Dios y su paciencia tienen un límite. Entonces, vamos a comenzar a guardar los mandamientos como deberíamos. ¿Vamos a orar? Padre, muchas gracias por este momento. Ayúdanos a no tomar tu nombre en vano, Señor, a serte fieles y a realmente ser honestos con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo súper gigante, enorme, que puedas sentir la presencia del Señor en este día. Y recuerda, habla con verdad, habla con coraje, di lo que piensas y entonces Dios va a bendecirte grandemente, porque Él lo prometió en su palabra. Y si lo dice Dios, entonces es verdad. Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Yo soy Nesí Pitao Grieve y estoy con mi querido esposo, el pastor Omar Grieve, director de la Voz de la Esperanza. Nos sentimos felices porque nos acompañen. Hoy repasaremos la lección número 6 para el 7 de noviembre del 2020, titulada Más lecciones del Gran Maestro. El versículo de esta semana se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 52, y dice así: Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando pensamos en la situación deplorable de nuestra humanidad pecaminosa, nos embarga la vergüenza. No hay duda que nuestra pecaminosidad nos une a todos por igual. Así es. Solo con la muerte de Cristo encontramos, yo diría, una salvaguardia, un punto de apoyo o un punto de referencia. O sea, sentir vergüenza por nuestra propia pecaminosidad, Omar. Qué triste, ¿no es cierto?, que estemos en Porque esta sabemos lo situación. que tenemos que hacer. Claro. Pero no tenemos las fuerzas para hacerlo, porque nadie es salvo por sus propias obras. No. Entonces, por eso tiene que haber una dependencia en sí con Cristo. Por eso el apóstol decía, todos los días yo muero en Cristo. Claro. Hay que tomar la cruz y seguirlo. Es un proceso de todos los días, no una vez cuando me bauticé. Todos los días Claro, hay que morir en Cristo. Entonces, en realidad, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable, diría yo. ¿Quién es la solución? Cristo Jesús. Notamos que cada vez que Jesús sanaba, terminaba diciendo, tu fe te ha salvado. Y como era su costumbre, Omar, lógicamente Jesús quería, o más bien era su deseo, que el suplicante o la persona enferma, la persona necesitada, presentara un pedido específico y que reconociera su necesidad y que demostrara su fe. Sin embargo, no era solo por los enfermos mismos que Jesús buscaba ese tipo de reacción.
él buscaba que también todos los testigos que estaban alrededor del enfermo, ¿no es cierto? Ellos entendieran el mejor significado del milagro. Además de eso, sí, vemos eso. El milagro no era solo para sanar el afectado, sino todos estábamos afectados. De una manera, de un grado u otro, estábamos afectados por la enfermedad del pecado. Entonces él quería enseñar una señal práctica. La fe que salva no hace acepción de personas. No. Es una fe completamente dependiente del Hijo de Dios. No es autosuficiente, sino que es autodependiente de la voluntad divina. Amén. Es una actitud que reconoce sus límites y que lo único que salva es la sangre vicaria de Cristo Jesús. ¿Has ejercido, Nesí, tú alguna vez la fe que salva? Tú que estás allá, ¿has ejercido esa fe? Esa es una pregunta muy importante, Omar, porque muchas veces nosotros también nos encontramos en esa encrucijada, ¿no es cierto? De necesitar un milagro de Cristo Jesús y demostrar la fe que muchos de los que la tuvieron en la palabra de Dios, estando allí enfrente de Jesús, ellos fielmente creyeron que Jesús iba a obrar un milagro en sus vidas. Pero nota que cuando sufrimos, ejercemos fe. Claro. Pero cuando están todas las cosas bien, no. ¿Para qué necesitamos fe? Ahí está. ¿Para qué? Tengo toda la comida, todo me va bien, en el trabajo, todo. Entonces ahí ya la fe la ponemos en un cajoncito y lo guardamos con llave. Y cuando viene el cáncer o viene una enfermedad o viene otra cosa, ahí abrimos el cajoncito. Y lamentablemente, y tratamos de ejercer fe, pero a veces Dios dice, mira, voy a dejar que el curso de tus acciones sigan, porque es la única manera que te voy a poder salvar. Lamentablemente muchas veces eso sucede porque en nuestra naturaleza humana solamente pensamos en nosotros mismos, nos olvidamos de Dios. ¿Cuántas veces? Y el título de la lección del domingo es muy interesante. El título es En vez de esconderse. Ay, ay, ay. Tremendo. En Génesis capítulo 3, del 1 al 11, vemos el proceso de la entrada del pecado. Y la gran pregunta de Dios a los seres humanos de todas las edades, no solamente a Adán, ¿dónde estás tú? Pero esa es la pregunta que hacen todas las madres. Cuando hacíamos nuestras travesuras, siempre estaba la pregunta, ¿dónde estás, Omar? ¿Dónde? Porque yo me estaba escondiendo del seguro castigo o la segura paliza que me merecía por haber mentido, por haber hecho algo incorrecto. Claro. Esa es la pregunta que desde un comienzo Dios ha hecho. Y no solamente cuando somos niños, porque sí desobedecemos cuando somos niños y nos escondemos, pero también ahora de adultos, yo creo, ¿no? Porque muchas veces no hacemos las cosas correctamente. Y cuando viene un fulano, un mengano y nos quiere llamar por teléfono, nosotros, no lo quiero atender, quiero evitar hablar con esa persona porque por todo el problema que he causado a causa de mis decisiones, ¿no es cierto? O sea que como adultos hacemos lo mismo. Y Adán, que siempre había dado la bienvenida a la presencia divina, ahora se ocultó, estaba aterrado. Pero no podía esconderse del Todopoderoso. Y Dios en realidad llamó a Adán, no como si ignorase su escondedero, sino más bien para hacerlo confesar. Es interesante porque usó una pregunta retórica, Nesí. Él sabía dónde estaba escondido. Claro, parecía que estaban jugando a las escondidas. El juego que todos los niños jugamos alguna vez. Es cierto. Adán escondiéndose, pero qué ingenuo, por favor. Tuvo tanto tiempo bajando Cristo y enseñándoles a la primer pareja. Y dice la sierva del Señor que el intelecto de Adán y Eva sobrepasaba al más inteligente de la tierra de nuestros tiempos. O sea, Einstein. Cierto. Estimados, Tremendo. Adán era más
capaz y más inteligente que Einstein. Sin embargo... Y fue a hacer una niñería. Se escondió detrás de un arbusto. ¿Dónde estás tú? Y ahí, a ver si me ve. Ay, tal vez no me ve. Pero no sabía que Dios tiene omnipresencia, que Dios todo lo sabe. Yo creo que sí, pero el miedo, el terror en ese momento habrá sido impresionante. Adán procuró ocultar el pecado detrás de sus consecuencias, su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza. En realidad quería que Dios creyese que se había escondido por la turbación provocada por su desnudez. Es que la comprensión de Adán de las consecuencias del pecado era más aguda que la del pecado mismo. Aquí por primera vez somos testigos de la confusión entre el pecado y el castigo que caracteriza al ser humano en su estado caído. O sea, el ser humano caído en realidad detesta los resultados del pecado. Todos detestamos los resultados del pecado, las consecuencias. Lo odiamos más al resultado del pecado que el pecado mismo. Inclusive el alcohólico sabe que cuando está abusando de ese vicio, malogra el matrimonio, la relación con los hijos. Así es. Muchos de ellos que yo he hablado saben que están pecando, pero es mayor lo que les atrae, la carne, lo que les atrae es alcohol. Y en el momento que están bajo la atracción, ellos creen que no son alcohólicos, que ellos tienen todo bajo el control, pero no están controlados por esa misma sustancia. La pregunta que Dios formuló revelaba su conocimiento de la transgresión de Adán y tenía el propósito de despertar dentro de él la convicción de pecado. El reconocimiento de que él había como pecado. Todos los días con nosotros. Claro que sí. La respuesta de Adán fue una tortuosa y evasiva excusa, lo que significaba una acusación contra Dios mismo. Así es. Como había cambiado, es verdad. Veamos, Nesí, cómo había cambiado el carácter de Adán en ese corto tiempo desde que había entrado a la senda de la desobediencia. Es algo impresionante. En el tiempo que estuvo en el jardín del Edén era una persona y ahora lo vemos completamente diferente. Ahora vemos cuando está al punto de ser echado, es algo impresionante. Aquel que sentía un cariño tan tierno por su esposa, ahora, estimados, como para violar a sabiendas la orden de Dios, a fin de que no fuera separado de ella, es algo, claro que nosotros lo vemos de los ojos de afuera para adentro y lo juzgamos al pobre Adán, pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho la misma cosa por un cónyuge, por un amigo o amigote? A fin de que no nos separemos de su amistad, porque él es mi pana, él es mi, él es mi carnal. Mi mejor compañero. Mi mejor compañero, y me lleva siempre a lo malo, pero me siento bien macho con él. Y Adán quería mantener su compañerismo, su estatus. Claro. Con Eva, ¿no es cierto? Ahora, entonces vemos nosotros que él se sentía tan mal que había una antipatía fría, insensible, cuando dijo: la mujer que me diste por compañera, ella fue la culpable. Perdóname, Nesí. La frivolidad en la respuesta de Adán demuestra ingratitud, egoísmo y blasfemia contra Dios. Así es. Adán no tenía la obligación de comer todo lo que Eva le diera. Él podía haber dicho sí. Él podía haber dicho no. Mujer, ¿qué has hecho? Vamos a restituirte. Yo no voy a ser copartícipe de lo tuyo. Por eso el pecado no entró por una mujer, lo dijo Cristo, entró por un hombre, no por una mujer. Y por otro hombre, el segundo Adán, vencimos el pecado.
No culpemos a la mujer. La mujer fue engañada, el hombre lo hizo a propósito, a sabiendas. Bueno, yo como mujer tiendo a pensar, ¿no? Pobrecita Eva. Ay, ay, ay. ¿En qué problema se había metido? Sí, pero la serpiente antigua le empezó a decir, tú eres hermosa, sí, tú claro. eres bella, bueno, tú eres la mejor creación que Dios hizo. Ella cayó en ese engaño y en realidad se dio cuenta ahora en el grave error terrible que había cometido. Y ahora, yo creo que peor todavía, porque al ofrecerle a su esposo el fruto y él haber comido, ahora su queridísimo esposo la culpaba. Ay, es que uno de los amargos frutos del pecado, yo creo, es la dureza de corazón, Omar. Porque en realidad, lo dice Romanos 1:31, dice, sin afecto natural, sin conmiseración. Que eso mismo va a ocurrir en el tiempo del fin. Sin compasión. Cuando yo, por ejemplo, pierdo mi teléfono celular y te digo, Mara, ¿dónde pusiste mi teléfono? Y fuiste tú que lo perdiste. Nos culpamos uno yo he hecho al otro, con mis lentes, ¿no es he hecho lo mismo. Así es. La insinuación de Adán de que Dios era culpable por su triste condición, al estar atado a una criatura tan débil y seductora como Eva, se hunde en las mismas profundidades de la ingratitud hacia Dios. Ahora, Cristo Jesús tuvo que venir a deshacer lo que hizo Adán. Lo dije antes. Adán había recibido una orden específica, no comerás. Y junto con la orden había un castigo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Ciertamente. Su pecado a sabiendas fue una clara transgresión de la ley de Dios y fue inmediatamente inculpado o tenido en cuenta su pecado. Sobre él recayó la sentencia condenatoria con toda la justicia. Lamentablemente, estimados, la sentencia pronunciada sobre el primer hombre se ha extendido en sus efectos sobre todos sus descendientes, nosotros incluidos. Y en realidad todos nosotros sentimos entonces las consecuencias de lo que hizo Adán en aquel día. Eva al ser engañada, Adán al haber decidido tomar del fruto que ella le ofreció. Y a causa de todo eso es que tenemos todos los sufrimientos, las luchas, las angustias, las enfermedades, enfrentar la muerte. Así es. Es algo constante. Nuestro diario vivir está basado en este mundo, en las tristezas que sufrimos a causa del pecado, Omar. El Génesis es claro, nos da el proceso, nos da el acceso a Dios, pero también el acceso al mal. Así es. Y es tremendo. En realidad, muy triste fue la caída de nuestros primeros padres. Pero hoy Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Omar? ¿Dónde estamos nosotros? O sea, ¿dónde estás en tu pecado y tu culpa en relación con Jesús y lo que Él hizo para rescatarte? Esa es una pregunta muy seria, Omar. Tenemos que pensar nosotros, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Lo que normalmente hacemos, ay, pobrecito de mí, a todas las cosas que me suceden, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Pero, ¿a dónde estamos nosotros? Dios nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Estás tú? ¿Estás con la devoción continua con mi Hijo amado, Cristo Jesús? El Padre pregunta eso constantemente. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás escuchando, viendo y haciendo las cosas del reino? ¿Cómo puedes querer que las cosas no te vayan mal cuando estás dedicando la gran mayoría de tu tiempo a las cosas mundanales que hacen mal? Hay cosas del mundo que
que son normales. Vamos a un parque, vamos a la playa, son cosas que necesitamos, Claro, nuestro claro. aspecto social. Pero hay muchas cosas que hacemos que no son necesarias, pero ¿cuánto le dedicamos a Dios diariamente? ¿Cuánto? Oramos en la mañana antes de salir, por lo menos, y al volver o al acostarnos, oramos en nuestro lecho con nuestro cónyuge. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Hay un problema. Es que tenemos que pensar concienzudamente. La medicina preventiva. Claro que sí. Pero pasaremos a la lección del lunes, no sin antes de tomar una pequeña y corta pausa. Volveremos en un instante, no te vayas. Gracias por acompañarnos en este repaso de la lección número 6 de la Escuela Sabática para el cuarto trimestre del 2020. La parte del lunes para el 2 de noviembre se titula Fugitivo. La historia que se encuentra allí en Génesis capítulo 28 demuestra los resultados de dejarnos engañar. Resulta que al relacionarse con su familia, Jacob, con la ayuda de su madre, cayó en trampas atroces y las consecuencias fueron devastadoras. Su hermano Esaú estaba furioso y amenazaba matarlo. Así es. Jacob se convirtió en un fugitivo y se fue a la casa de su tío en Harán. Su vida era insegura y el peligro lo rodeaba. Una noche, con el cielo como techo, encontró una piedra como almohada y se quedó dormido. De repente en el sueño recibe la famosa visión de la escalera que se apoyaba en la tierra y se extendía hasta el cielo. Los ángeles subían y bajaban por ella. Y oyó la voz decirle, yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Así es. Fíjate, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Es interesante también que la hermana Elena G. de White, Omar, escribió en Hechos de los Apóstoles acerca de cómo Pablo, claro, mucho tiempo después, él dijo que contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación por quien él sacrificaba su vida. O sea, allí estaba Jacob en esa situación de necesidad. Él estaba en el medio del desierto, durmiendo, colocando su cabeza sobre una almohada de piedra, dice, pero él recibió esta visión especial. Y allí Dios le quiso mostrar cuál es el papel de Cristo Jesús, el unir la tierra con el cielo, como esa escalera, ¿no es cierto? Entonces, los que reciben el privilegio de una revelación de Dios encuentran en su corazón el sentimiento de un profundo temor reverente hacia la divinidad. La experiencia de Jacob hizo que comprendiera
agudamente su estado de indignidad y pecaminosidad. Muy cierto. En agradecimiento, la piedra que había sido su almohada se convirtió en un monumento para recordar la revelación que había recibido de Dios. Claro. Me imagino que si encuentran hoy en día esa piedra, los peregrinos y los milagros que van a decir que está ocurriendo por esa piedra. Derramó aceite sobre ella para consagrarla como un monumento recordativo de la misericordia que se le había revelado. Lindo. Siendo que el Eterno, Nesí, es, generosamente había prometido estar con él y bendecirlo, él por su parte sería fiel a Dios. Claro, definitivamente. Con profundo aprecio, el pensamiento de Jacob se tornó en formas tangibles con las que expresaba sus dedicaciones. Es impresionante Durante cómo toda su vida lo hizo, ¿no es toda cierto? su vida lo hizo. Impresionante. Lo hacemos nosotros también. De allí en adelante Jacob se dio evidencias de lealtad a Dios y se entregó a la dirección divina y rindió a Dios el homenaje de un corazón agradecido, un corazón amante. Fue un hombre débil en algunos puntos, como tú y yo. Claro. Pero él demostró que fue el padre Israel. Claro que sí. El nuevo nombre. Él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Dentro de todo, él amaba a Dios. Ahora pasemos entonces a la lección del martes, Omar. Se titula El Rabí Jesús. Para entender quién era Cristo Jesús, debemos partir con los siguientes versículos. En primer lugar, Juan 1:1, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego nos trasladamos al inolvidable versículo, diría yo, de Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es que Cristo abandonó una gloria inefable, se cubrió con la forma humana más humilde y se ocupó de las cosas más modestas para que nosotros podamos ser salvos. El mismo Dios que estuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén, con Jacob en aquella oscura noche, ahora se presenta como una persona. Las Sagradas Escrituras son claras al explicarnos que Dios se personificó en Jesús. Así es. Y a través de Jesús podemos aprender de la voluntad de Dios, porque Jesús en sí es Dios. Claro que sí. Los mismos discípulos, o sea, los primeros discípulos, llegaron a asemejarse al amante Salvador porque lo reconocían, que Él tenía poderes especiales, que Él era el poderoso prometido, el ¿no Mesías. es cierto? Cuando ellos oían las palabras de Jesús, ellos sentían necesidad de Él. Lo buscaban y lo seguían. Le acompañaban, como era costumbre que los discípulos siguiesen a un maestro, y diariamente aprendían las lecciones de verdad que él les enseñaba. En el primer capítulo, Nesí, de Juan, menciona que Juan el Bautista era un muy buen predicador. Claro. Sí. Había líderes religiosos que creían que él era alguien especial. Así es. Pero en realidad Juan el Bautista solo estaba preparando el camino para el Mesías, para el Maestro de Maestros, para Cristo Jesús. Claro, yo me imagino el pueblo judío en aquel tiempo reconocían a Elías también como un gran maestro, a Moisés como un gran maestro. Y mencionando a Juan el Bautista, lógicamente que ellos lo tenían en un alto pedestal, ¿no es cierto? Pero ninguno de ellos se comparaba con Cristo Jesús. Es que los que siguieron a Jesús lo llamaban Rabí, que traducido es maestro. Y así lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 38. Ellos reconocían la voz del Maestro Celestial,
Para ellos las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad y belleza. La iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de Jesús mientras Él explicaba los temas de la verdad con una nueva luz. Entonces, reconocemos que Jesús es un rabino, un maestro. Así es. Pero nunca ha existido un maestro humano como Él, porque Él es Dios. Incomparable. Si prestamos atención a las instrucciones del Divino Maestro, obtendremos sabiduría, refinamiento, nobleza de alma. Elena de White lo describió con palabras certeras en la publicación de la Review and Herald en el año 1886, y dice así: Jesús es el más grande maestro que el mundo ha conocido. Impresionante en realidad lo que habrá sido la experiencia de los discípulos, estar allí con Cristo Jesús y escuchar sus enseñanzas de la boca de Él mismo. Es interesante una palabra del griego, didáscalos. Es interesante la palabra didáctica, la palabra enseñanza. Él era un maestro por excelencia, que se estudia su metodología para aquellos que están sacando en la rama de educación, se están especializando para ser profesores en la escuela primaria, secundaria, la prepa o la universidad en sí. Claro. Él tiene todo el paquete de un maestro. Es tremendo en realidad. Y ahora, yo no sé, Omar, pero yo tenía, por ejemplo, un maestro de química en la secundaria que era muy talentoso en explicarnos la química. A tal punto que a mí me empezó a fascinar todo lo que era la química. Yo no. Me encantaba. Pero él tenía ese talento innato de explicarnos las cosas claramente y era fácil de comprender. A mí, mi maestro de química me daba las fórmulas y arréglate como puedes, por eso nunca la... No, inclusive los cálculos matemáticos que uno hace con las fórmulas químicas eran increíbles. Cómo las entendíamos, porque él tenía esa manera sencilla didáctica de explicar. Claro, era un profesor muy talentoso en realidad. Y yo me aprendí todos los elementos de la tabla de química, me acuerdo, los sabía de memoria, de comienzo a fin. Me fascinaba siempre la química. Pero un maestro que tiene ese talento innato es un maestro especial. Es un maestro que va a poner en la mente de su alumno la idea perfecta de la materia que está enseñando. Y así fue Cristo Jesús en realidad. Cristo Jesús puso en la mente de sus discípulos la importancia de todo lo que Él estaba enseñando, de todo lo que Él estaba haciendo, de los milagros que Él estaba obrando, con un solo propósito: para que nosotros entendamos su obra de salvación, su plan de redención para todos nosotros. Es inconcebible la idea de que muchos seres humanos tienen de que Jesús fue un profeta más, fue un maestro más. No, Jesús fue el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, y debemos seguir el ejemplo de Jesús. Él es el maestro perfecto, el maestro que es Dios en realidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, Omar, como seres humanos? Como Cristo es nuestro maestro, tenemos que en la aula cotidiana, vespertina y matutina, lo que tenemos es que tener una relación con Él. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo la carta de amor que Él nos escribió. Empapándonos de la palabra de Dios. Y la fe es por el oír y el leer, para incrementar nuestra confianza en nuestro mejor amigo. Tenemos que nosotros establecer una relación íntima con Él. Contarle todas nuestras cuitas. Él ya sabe, pero Él quiere ver que lo consideramos nuestro mejor amigo. Contarle nuestras luchas, contarle
nuestras necesidades, decirle a Él nuestras metas y permitirle a Él que Él nos conteste diariamente por medio de hechos, situaciones, puertas que se abren, puertas que se cierran. Así es, así es. Tenemos que tener la sabiduría y la responsabilidad. Y no solamente nosotros, a toda nuestra familia, ¿no es cierto? Ser testigos para aquellos que nos rodean, a nuestros hijos, enseñarles acerca de Jesús, el Maestro perfecto, enseñarles como Cristo enseñaba, con parábolas, con historias, ¿no es cierto? Eso es muy importante que tengamos en nuestra familia. Y vamos a pasar al día del miércoles, pero no antes de tomar una corta pausa. Volveremos en unos segundos. Quédate con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la escuela sabática. Estudiaremos ahora la parte para el día miércoles 4 de noviembre, que se titula Una mujer le responde. Ya hemos comprobado que Jesús es el gran maestro y que sus enseñanzas reflejan el carácter de Dios. En esta parte de la lección vemos un hecho extraordinario de alguien que le habla a Jesús y él oye. Es una linda historia, Omar. Es la historia, esta historia que cuenta del encuentro de Jesús con un gentil. Y es algo hermoso, o podemos decir la cananea. Así es. Cananea, de la región de Tiro y de Sidón. Y es muy relevante. Sí. Y vamos a ver por qué. Leo en Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquellos confines gritaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: dile que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Tremenda historia, Omar. Vemos Lindo, nosotros que los hombres del entorno de Jesús se impacientaron con ella y que incluso quisieron, parece, despedirla, echarla. Y Jesús mismo estaba un poquito Ahora, Nesí, incierto, creo. ¿sí? ¿Qué te parece, Nesí, tú como mujer? La audacia de esta mujer. ¿Qué nos enseña esta historia, Nesí? En realidad, ver cómo ella se acercó a Jesús y cómo Jesús utilizó esa experiencia para enseñarnos una gran lección. Ahora, tremendo valor. Fíjate, no te ofendas, Nesí, ni las damas que nos están escuchando, pero las mujeres son audaces. Nacieron con una inteligencia que pocos la tienen, ya lo sabemos, los varones. Y el varón que no quiere admitir eso, no sé en qué mundo vive. Pero, estimados, qué fe de esa mujer. Qué sexto sentido. Una madre siempre tiene el sexto sentido por sus hijos. Pero más que fe, ella tuvo valor como cananea, porque una mujer no tenía derecho de hacerse valer en aquel tiempo. Cuando ella se postró a los pies de Jesús, ella adoptó la posición acostumbrada del que presenta un pedido ante una persona superior. Esta posición podía adoptarse también ante un objeto de adoración, o sea, se inclinó completamente hacia Jesús. Y el hecho de que la mujer empleó el título mesiánico, hijo de David, parecería indicar que ella tenía al menos una vaga idea de la identidad de Jesús. Y entonces, ¿qué hizo Jesús, Omar? Bueno, expresó lógicamente la actitud característica de los judíos. Pero lo hizo a propósito para gestar una respuesta de fe. Y no solamente en ella, sino todos los que estaban alrededor, claro, para que vieran. La actitud característica de los judíos consideraba que los gentiles eran indignos de recibir las bendiciones del cielo, como el pan. Él hizo alusión al pan de la salvación, el cual había sido confiado por Dios a los judíos, sus hijos, para que ellos lo distribuyeran entre los gentiles. Pero los judíos lo estaban conservando egoístamente para sí mismos. Hasta el día de hoy. Así es. Es que cuando vemos nosotros esto, los judíos creían que las bendiciones de la salvación se malgastarían si se las concedía a los gentiles. Como se perderían. Claro. Los gentiles, según la opinión de los judíos, carecían de la capacidad moral para apreciar esas bendiciones o de beneficiarse de ellas. Ahora, la mujer bien podría haberse desanimado por la actitud de desprecio que Jesús pareció asumir contra ella. Pero Jesús ya conocía su corazón y estaba confiado que la fe de ella no faltaría y no fue defraudado. Y la mujer, por su parte, demostró estar segura de que Cristo podía conceder lo que su corazón deseaba si tan solo Él lo quería. Así es. El orgullo y el prejuicio no significaban nada para ella y no se dejó afectar. Su fe y su perseverancia son, para mí, Nesí, verdaderamente dignas de encomio. Claro que sí. Es algo increíble. No se encontró fe, tal vez como ella la tuvo en ese momento. Es que ella no se dejó minimizar. Interesante, porque la mujer usó un tremendo ejemplo cuando dijo: Señor, aún los perrillos tienen derecho a las miguitas que caen de la mesa que los amos le dan. Esta notable. Y es verdad, nuestro perrito está constantemente, cuando estamos comiendo, ahí abajo mirándonos. Claro, a ver qué cae de la mesa ahí abajo. Las migas que caen de la mesa. Así ella entonces dio a notificar a Jesús: yo también puedo recibir un poquito de esas migas de bendición. Esta notable mujer estuvo lista a ubicarse en cualquier nivel social que Jesús le pudiera asignar, si tan solo Él le concedía la petición que ella pedía. Ella hizo frente a la prueba con valor
y su fe permaneció firme. Estaba segura de que Cristo podía sanar a su hija. Jesús quedó admirado de la respuesta de ella y fue impresionado por su fe. Y lo maravilloso fue que, así como había ocurrido en el caso del hijo del noble y con el siervo del centurión, la hija de esta mujer cananea fue sanada a la distancia, no en la presencia inmediata de Jesús. Como había ocurrido en esos otros dos casos, la curación fue inmediata, completa y a la distancia. Ahora vayamos a la lección del jueves, que se titula Un alumno que entiende el mensaje. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos de Jesús formaban el círculo íntimo de alumnos que estaban ansiosos por estar al lado de él y aprender de él. Pero al mismo tiempo parecían confundidos o enceguecidos. En Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33, Jesús, el gran maestro, desafía a sus alumnos a ver cosas que a ellos les resulta difícil ver. Era como si estuvieran espiritualmente ciegos a las cosas importantes. Pero cuando leemos la historia de Bartimeo, es como que Jesús se encontró con alguien que sí podía ver espiritualmente. Y entonces, Omar, esa historia ahí la leo en Marcos capítulo 10, claro, del versículo 46 al 52, donde dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo al maestro: que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Uno de los vados para cruzar el río Jordán está a unos 9 kilómetros al este de Jericó, Omar. Y nosotros que estuvimos varias veces allí en las tierras bíblicas, ¿no es cierto? Ver todos esos lugares es una experiencia única en realidad. La misma ciudad de Jericó está en el borde occidental del Valle del Jordán, muy cerquita de las colinas, al pie de las montañas que se ven a lo lejos allí, que se levantan al oeste. Ahora, la ciudad de Jericó del Nuevo Testamento estaba situada más o menos a unos 2 kilómetros al sur de las ruinas de la ciudad de Jericó del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Herodes el Grande había embellecido la ciudad de Jericó y tenía allí inclusive un palacio de invierno. Se conocía a Jericó por sus termas calientes que estaban allí cercanas a Jericó, a donde frecuentaba Herodes el Grande. Él tenía la esperanza de, cuando iba a esas termas calientes, de curarse durante el proceso de su enfermedad fatal. Ahora, la Biblia menciona que esta es la única vez que Jesús visitó a Jericó, según lo registra la palabra de Dios. Pero yo creo que hay poderosas razones para suponer que Jesús había visitado la ciudad en viajes anteriores a Jerusalén, en diferentes ocasiones, y quizá pasó por Jericó no mucho antes, cuando fue de Perea para resucitar a Lázaro también. Es probable que las personas indigentes se ubicaban fuera de la puerta de la ciudad de Jericó.
donde estaban las personas necesitadas, que compadecían por sus enfermedades. Constantemente pasaban entonces multitudes por el camino yendo hacia Jerusalén. Sin duda, los pobres y los enfermos alcanzaron a oír a algunos de los circunstantes que decían que Jesús estaba en el grupo que acababa de llegar. Era una ocasión única, porque ellos estaban allí. La fama se había corrido. Claro, ellos estaban allí para pedir ayuda de los transeúntes, de los que pasaban allí por el portón, ¿no es cierto? Sí. Ayuda económica, me imagino. Y estaba comida, tal vez. El ciego Bartimeo. Bar, en el original, significa hijo, y Timeo, hijo honrado. Honrado. O sea que era de una familia conocida. Oh. Era el hijo honrado, tal vez el primero. Y tenía una capa, Gimatrion, tenía una capa, eso muestra jerarquía. Okay. Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Él usó este título, hijo de David. Y ese uso estrictamente mesiánico. Claro. Eso implica cierto grado de reconocimiento de Jesús como el prometido. Los doctores en la ley, los teólogos, no estaban dispuestos a llamarlo así, y este hombre de fe, ciego, lo llamó con el título real de Cristo. Los que estaban a su alrededor lo reprendían y lo mandaban a callarse. Quizá estaban procurando impedir un incidente público que las autoridades judías o romanas pudiesen aprovecharse para arrestarlo. O sea, para arrestar a Cristo y al ciego. Ah, claro que sí. Entonces era una situación muy difícil. Así fue. Pero Bartimeo comprendía que esta podía ser su única oportunidad para ser sanado por Jesús. Ay, yo me imagino, Mar, lo que habrá sido eso. Su persistencia. Sí, claro, él persistió en el testimonio de su ferviente fe. Él tenía esa fe en Cristo Jesús. Y entonces llega Cristo y le hace la pregunta, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esto me deja en realidad Cristo estupefacta. tiraba para cosechar maduro. Tremendo, tremendo. ¿Acaso no se veía que él era ciego? ¿Acaso Jesús no sabía su problema de visión? O sea, era obvio que el ciego procuraba recobrar la vista, ¿no? Y si leemos, sí, claro, el texto original en el griego, se ve claramente que Bartimeo no era ciego de nacimiento, sino que quedó ciego después. Oh, ya entiendo. La palabra en el idioma original es miopazo. Miopazo. De donde sale la raíz de nuestra palabra cuando vamos a agarrar nuestras gafas, nuestros lentes de aumento. El oculista. Ajá. El oculista. O sea que Bartimeo sufría de miopía severa, que hoy en día se considera ceguera total. Es un ciego oficial, claro. Es ciego oficial. Quizá veía de muy cerquita, pero los objetos y las personas a la distancia estaban completamente turbias. Cuando le preguntó ¿qué quieres?, nuevamente vemos que Jesús deseaba que la persona necesitada presentara un pedido específico como reconocimiento de su necesidad y como demostración de su fe. Y además, Nesí, Jesús añoraba que todos los que estaban alrededor comprendieran el mensaje maravilloso del milagro. El milagro que iba a ocurrir en pocos instantes. Wow, tremendo concepto en realidad. O sea, Bartimeo, estando ciego físicamente, él podía ver espiritualmente, Así ¿no es cierto? Él entendía perfectamente quién es el gran maestro, quién es Jesús. Elena G. de White, en el primer volumen de Joya de los Testimonios, página 516, dice que muchos necesitan el Espíritu de Cristo y su poder para iluminar su entendimiento, tanto como el ciego Bartimeo necesitaba su vista natural. Es que ver en forma física es una cosa, pero poder ver las cosas espirituales, ese debiera ser nuestro mayor anhelo. Bartimeo, al ser sano,
Siguió a Jesús, pues sentía ansias de aprender más de Él. Y el libro El Camino a Cristo, página 50, menciona que cuando realmente nosotros respondemos al Gran Maestro, deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Es que Jesús no solo le restauró la vista física a Bartimeo, sino que le abrió el ojo de su entendimiento. La cita que encontramos en la Review and Herald de Elena G. de White dice claramente que en Cristo él vio a su Redentor y el sol de justicia resplandeció en su alma. Todos los que sienten su necesidad de Cristo, como el ciego Bartimeo, y quieren manifestar el fervor y la determinación, recibirán como él la bendición que anhela. Eso fue en marzo 15 de 1887. Tremendo. Entonces, cualquier persona que quiera recibir esa gran bendición. Claro. O sea, ver a Jesús con los ojos espirituales como lo vio Bartimeo. Fíjate que hay muchos en este mundo, inclusive tal vez nosotros, Nessie, que creemos que vemos con la vista 20/20, vemos las cosas del cielo. Cuán ciegos pero estamos ciegos a las realidades. Y hay ciegos que ven lo que nosotros no podemos ver. Hemos tenido experiencias con personas que les falta la vista. Y recuerdo aquel muchacho en Tucson, Arizona. ¿Te acuerdas que él tocaba el piano, ¿no es cierto? Sí. Y también otro, ¿te acuerdas? Completamente ciego. Completamente ciego y tocaba himnos. Pero hay otro caso que un pastor adventista que conocimos allá en la ciudad de Guatemala. Claro que sí. Él bautizando sus propios candidatos. No veía nada. Él estudió en Cuba, se graduó en el seminario de Cuba teológico, y él le regalaron la Biblia para los ciegos, que es varios volúmenes. La Biblia Braille, inmenso, es una colección y pudo estudiar la palabra de Dios. Dios. No es por donación, es muy cara. Pero pastor poderoso ese hombre. Y ganador de almas, que está hasta el día de hoy. Gloria a Dios, ese hombre, yo estoy segura que él ve con los ojos del Espíritu. Y ustedes tienen que ver cómo la hermandad lo respetaba, lo quería, lo quiere. Y él se mueve y hace las visitas con los ancianos, visita y da estudios bíblicos. Y cuando estuvimos en la campaña allí había una piscinita, ¿no? Una alberca de niños que le pusieron agua. Y él allí entraba y se arrodillaba para bautizar a las personas que estaban entregando sus vidas a Cristo, las personas de su iglesia, ¿no es cierto? Qué lindo, precioso fue esa campaña que tuvimos allí en Guatemala. Y siempre usaba esos lentes oscuros, ¿cierto? Claro que sí. Pero sus palabras siempre de esperanza. Oh, y se sabía qué predicador. Trechos de la Biblia de memoria. Él fue forzado por el asunto que le estaba agobiando, fue forzado a aprender partes enteras de la Biblia de memoria. Él las recitaba así nomás. Así es. Me daba vergüenza que un ciego podía ser más que tu servidor. Pero qué obra linda que hace él allí. ¿No es cierto? Y así somos muchos de nosotros, que tal vez pensamos que vemos bien, pero lo que nos falta es la visión espiritual en realidad. Reconocer de que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro sanador, que Cristo es nuestro Redentor, ¿no es cierto? Por eso el Señor en esta lección nos ha enseñado, nos ha dado ejemplos. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay esperanza. Tenemos ese poder dinámico que está a disposición para que todo aquel que en Él crea lo pueda usar y tener la vida eterna e impartirla a todo aquel que está necesitado. Esta semana fue una semana gloriosa del estudio de la lección de la escuela sabática. Aplícala a ti mismo y a los que te rodean, pero con optimismo y alegría. Y de nuestra parte, les esperamos en este mismo canal la próxima semana para estudiar el repaso de la lección de escuela sabática con la voz de la esperanza.
Si puedes, regístrate con nuestra aplicación y puedes allí también ver este repaso. Que Dios te bendiga y te colme con todas las bendiciones del cielo. Amén. Feliz sábado, niños. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a nuestro rincón infantil. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de personas muy especiales para nosotros. ¿De quién creen? De nuestros amigos. Y es que todos nosotros tenemos amigos que son muy especiales para nosotros. Y es que hay cosas que no podemos hacerlas por nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos ayuda de alguien. Hace mucho tiempo Jesús había llegado a una ciudad. Todos sabían que Él iba a estar ahí, así que todos venían a verlo porque querían escuchar su palabra, la palabra de Dios. Querían estudiar con Él y aprender más de Él. También muchas personas habían venido porque habían escuchado todos los milagros que Jesús había hecho, como Él había sanado a muchas personas enfermas. Así que habían venido. Así que miren, la casa estaba muy llena. Estaban tantas personas que no podía entrar nadie más. Así que de esta persona que vamos a hablar hoy tenía amigos especiales. Él no podía caminar, él no podía sentarse, ni siquiera podía hacer nada por él mismo. Él era un paralítico. Sus amigos lo habían traído, por eso él había llegado hasta ahí, porque sus amigos lo habían ayudado y lo habían traído cargando en su camilla. Pero al llegar se dieron cuenta que la casa estaba completamente llena. No podían pasar, no le permitían pasar porque habían tantas personas así unidas que no podían pasar con su amigo. Pero los amigos de ese hombre no se iban a dar por vencido tan fácilmente. Ellos habían venido hasta acá para que Jesús hiciera un milagro en la vida de él. Así que lo próximo que supo el paralítico es que sus amigos lo estaban subiendo hasta el techo. Ellos tenían un plan para que él, su amigo, estuviera frente a Jesús, pudiera ver a Jesús. Hicieron un agujero en el techo grande para poder entrar a su amigo. Lo bajaron y, ¿saben? Lo pusieron justo enfrente de Jesús. Me imagino que esas personas estaban sorprendidas al ver esto. Cómo él bajaba y sus amigos lo pusieron justo frente a Jesús. Jesús sabía cuánto estos amigos habían trabajado para traer hasta acá a este hombre. Sabía la fe que ellos tenían en él. Y también conocía el corazón de este hombre, de este paralítico. Así que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Saben qué pasó? El hombre se levantó por sí mismo, tomó su camilla y fue a su casa. Él alabó el nombre de Dios. Él dio gracias a Jesús primero. Él dio gracias a Jesús por el milagro que él había hecho en su vida. Alababa el nombre de Dios porque él fue a su casa, sí, pero él no se fue así calladito, no. Él fue
alabando el nombre de Dios. Me imagino que de tan feliz hasta brincaba, saltaba, porque ahora podía caminar gracias a Jesús. Y también gracias a sus amigos especiales que lo habían traído hasta ahí, hasta el lugar donde Jesús estaba, a esos amigos. ¿Saben? Así como estos amigos especiales de este hombre, nosotros también podemos serlo. Nosotros podemos compartir el amor de Jesús con nuestros amigos, con nuestros vecinos y nuestros familiares. Podemos ayudar y de esta manera nosotros estaremos sirviendo a Dios, porque estamos mostrando el amor de Dios con aquellos que nos rodean. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y hay amigos aún más unidos que un hermano. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, ¿qué les parece si para terminar vamos a tener una oración? Cerremos nuestros ojitos. Querido Dios, le damos gracias por sus bendiciones y por su amor. Gracias, querido Dios, porque usted hace milagros a cada instante de nuestras vidas. Y gracias por nuestros amigos especiales, esos amigos que usted nos da. Ayúdenos, por favor, Señor, a poder compartir el amor que usted nos da con ellos. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias y que Dios les bendiga.